Muchas gracias por recordármelo, pero siempre se me olvida, lo siento. Perdón, mala mía. Si quieren les subo la clase del octavo B, que en verdad es muy parecida a esta, así que para que les quede, para compensar la grabada que no hice. Bien, seguimos. Entonces, es súper importante, ¿ya? Que los estudios demográficos también tienen que considerar estas características cualitativas porque son importantísimas. Y a pesar de que uno no pueda, de alguna forma, contabilizar, ¿cierto? Contabilizar cuántos hombres se sienten identificados con hombres, qué tantos hombres se sienten identificados con ser mujeres, etcétera, ¿cierto? Eso es algo de género y está bien. Es algo netamente personal, pero también debe ser considerado dentro del algoritmo si tú eres un economista, ¿cierto? O si tú eres un demógrafo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el concepto generalmente aceptado hoy es que la demografía abarca el estudio de los cambios de la población, tanto en su contexto biológico como su contexto social, ¿cierto? Insisto, el sexo es netamente algo biológico, por eso es hombre o mujer, no hay más, ¿ya? Y social es diferente porque es todas las cualidades con las cuales uno se siente identificado, con qué personas se siente atraídos, etcétera. Y eso abarca un sinfín de cualidades cualitativas que no podemos contabilizar de Entonces manera son dos global. cosas, dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, exacto. Lo que Entonces, se siente atraído y cómo se siente. Hola, buenos días. Son cosas Habla Jorge diferentes. Castillo. ¿Cómo correcto. está? Entonces No seguimos. encuentro razón para juntarlo. Ujú. Habla Jorge Castillo. Seguimos entonces. Se puede decir que la demografía es una ciencia cuyo objeto es el hombre considerado en la totalidad de aspectos de su realidad. Sí, esa definición yo creo que está muy clarita. Como miembro de una comunidad a la que ingresa por el solo hecho de nacer y de la que se retira cuando muere. Esta realidad tiene diferentes ángulos. El hombre, objeto de la demografía, es un ser vivo y complejo. Esto implica que es un ser social, político, histórico, económico y moral. En este sentido, puede decirse que la demografía es una ciencia antropológica. Antropología significa que estudia al ser humano, pero no un capítulo de la antropología, pues considera al hombre en colectividad y no de forma individual. Súper importante ese detalle, ¿eh? Demografía siempre tiene que ver con grandes cantidades de personas, o no grandes, pero sí un público objetivo, ¿ya? Dicho esto, ¿cierto? Ya creo que ya quedó un poco clara ya esta definición, ¿cierto? Ya quedamos diferenciados qué es cuantitativo, qué es cualitativo. Vayamos a ver una tabla, ¿ya? Una tabla de números, puro numerito que vamos a tener, pero vamos a dar cuenta que vamos a poder sacar muchas cosas de solo estos numeritos. Este número que tenemos acá nos muestra la población según el rango de edad, en porcentajes. Ya tenemos el año 2002 y tenemos el año 2020, tenemos del 0 a los 14 años, del 15 a los 59 años y de 60 o más años, ¿cierto? Y también tenemos las regiones y abajo tenemos el total del país. Correcto, esto es todo lo que tenemos. Ahora bien, les pregunto yo, ¿la edad es algo cuantitativo o cualitativo? Es cuantitativo. Cuantitativo. Cuantitativo, ¿cierto? Porque, bueno, sí, hay gente que quizás miente con su edad, ¿cierto? Dice, no, yo tengo más edad, yo tengo menos edad, pero eso es una característica de esa persona, es una característica cualitativa, Tengo 20 años. claro, ¿cierto? Para ingresar a un videojuego, ¿cierto? Que querís jugar en Sí, pues, internet, tengo 20 años, por que, supuesto. Ya, sí, pues, porque así no te van a sacar igual porque es menor de edad y porque fue que te guste para mayor de edad, así que claro. Entonces, es cualquier edad. Entonces, pero por ejemplo, eso es mentira, ¿cierto? Uno tiene la edad que tiene establecida porque naciste en cierto rango, o sea, en cierto año, ¿ya? Y por ejemplo, sería ridículo que, por ejemplo, le mintiéramos al médico o le mintiéramos a un paramédico, ¿cierto? Con nuestra edad, porque ¿con qué objetivo? Si el médico simplemente te está ayudando desde una perspectiva de la salud. Uno puede decir que tiene, no sé, 25 años, pero en verdad tu hígado de 50 años te va a decir, oye, no, no tenéis 25 años, ¿para qué? Pues si soy un hígado que ha estado funcionando 50 años, no me hagáis esto. ¿Se entiende? Entonces, sí, ojo, que la edad es algo cuantitativo. Pero entonces lo que podríamos, entonces nosotros podemos decir, ah, pero profe, entonces lo que aquí tenemos acá en esto es puramente cuantitativo, aquí no hay nada cualitativo. No tan rápido, mi estimado objetivista. Sigamos y veamos. Por ejemplo, ¿cuál es la mayor cantidad de población que hay en Chile? Hablando de edad. Esa es mi pregunta. Entre 15 y 59 años. Entre 15 y 59 años, ¿cierto? En el 2002 representaba un 62,9% del total de la población y en el 2020 incrementó un 0,1%, ¿cierto? Quedando en un 63%. Bien. Ahora, ¿cuál es la población
que ha aumentado más considerable, porque por ejemplo de los 15 a los 59 aumentó un 0,1%. Y de estas tres poblaciones, ¿cuál es la que más ha aumentado? La de mayores de 60. La de mayor de 60 años, 17,3% en el 2020, 10,8% en el 2002, lo que nos habla de un incremento de un 7% aproximado. Ahora yo les pregunto a ustedes una pregunta cualitativa. Que la población de mayor de 60 años haya aumentado, ¿es algo bueno o es algo malo? Depende de dónde lo veas. Depende de dónde lo veas. Ya, pero entonces respondamos, ¿por qué podría ser algo bueno? ¿Por qué podría ser bueno que los abuelitos Las estén más tiempo personas con mayores. nosotros? ¿Por qué podría ser bueno? Porque pasamos más tiempo con ellos. Porque personalmente, ¿cierto? Pasamos más tiempo con ellos, tenemos más esperanza de vida, lo cual a nosotros nos hace más Sí. felices. Correcto, ¿cierto? Pero también esto podría ser bueno en un sinónimo de salud, ¿cierto? Porque si la gente está viviendo más años, quiere decir que la salud Es está porque tiene funcionando, mejor salud. es porque tiene mejor salud, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que está funcionando mejor la salud. Bien, correcto. Cosas buenas, pero ¿por qué podría ser malo entonces? ¿Por qué podría ser malo que mi tata esté conmigo más tiempo? Si sería algo tan bello. Ese tema. ¿Por qué podría ser malo? Que la salud del adulto mayor es mala. Ah, Mm, es no por, ¿cómo se necesariamente, dice? pero pensemos más egoístamente, pensemos económicamente hablando. ¿Por qué podría ser malo que nosotros tengamos una población de vieja en nuestra sociedad? Económicamente. Malas. ¿Por AFP. qué? Como que no ayudan, como que no AFP. Pensiones son irse, A ver, malas. Carolina estaba dando la respuesta. A ver, Carolina. como que no ayudan como a la sociedad Exacto. en forma como económica. Exacto. Lamentablemente, ¿cierto? No son una población económicamente activa. Por lo tanto, tenemos que mantener a nuestros abuelitos, ¿cierto? Tenemos que darles el sistema de AFP, ¿cierto? Tenemos que lograr que se extienda Sí. lo más ciento posible, pero y los 0 a 14 años tampoco ayudan, ¿cierto? Porque ustedes están estudiando y está bien, pues, ¿cierto? Por sentido común, los abuelitos ni los niños tienen que trabajar, ¿cierto? Pero entonces el peso de la economía cae en la población, bueno, yo no diría que 15 años, yo diría que de los 22 a los 59 años cae todo el peso de la sociedad, ¿se entiende? Entonces, por lo Sí. tanto, Aunque influye en un rango más amplio que otro. sí, pues fluye en un rango más amplio, eso ahí también lo vamos a ver después más adelante en otros gráficos, ¿ya? Pero entonces, por lo tanto, ¿qué riesgo podría generar para la economía que tanto que la población envejezca? Que no van a haber gente capaz de poder, que no van a haber tantos jóvenes capaces de poder mantener a nuestros abuelitos. Ese es el gran problema de que las poblaciones vayan envejeciendo, y es uno de los grandes problemas que tiene Europa en la actualidad, ¿ya? Bien, entonces ya analizamos, ya, dejemos a los abuelitos de lado, ya dejémoslos descansar. Ahora vayamos con la gente más chica, de 0 a 14 años, ustedes, o la mayoría de ustedes, en un rango etario, ¿cierto? ¿Cómo están ustedes en Atacama? ¿Qué pasó con los jóvenes en Atacama, por ejemplo? ¿Disminuyeron, aumentaron? En Atacama para el Disminuyeron. Disminuyeron. disminuyeron, ¿cierto? En el 2002 teníamos un 28,9 y en el 2020 tenemos un 22, ¿cierto? Disminuyeron un aproximado de un 6%. Y la media nacional también nos habla de disminución, ¿cierto? De un total de aproximado de un 7%. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Es bueno o es malo que los jóvenes, que haya menos cantidad de jóvenes en el país? Malo. Es malo. Pero puede ser malo, pero también puede ser bueno, chiquillos. Aquí tenemos una dualidad. Partamos por lo malo. ¿Qué significa que sea, por qué puede ser malo que haya menos cantidad de jóvenes en el país? Por lo mismo que dijimos de los abuelitos, ¿cierto? Que después no va a haber gente que sea capaz de poder, que sea capaz ¿Verdad? de poder, Trabajar. de poder trabajar, ¿cierto? De poder tener una edad para poder trabajar. Correcto. Eso podría ser lo malo. Pero que los jóvenes hoy en día, ¿cierto? De que la gente o sea, es verdad que los adultos, ¿cierto? De 22 en adelante, ¿cierto? Aunque 22 sigue siendo un joven, de 30 en adelante ya no quieran tener tantos hijos, ¿cierto? Eso también nos habla, ¿cierto? Porque de alguna forma, si la gente ya no está,
si disminuyó la cantidad de jóvenes en nuestro país, nos habla de que la gente que está en edad para poder tener hijos ya no quiere tener tantos hijos. ¿Y por qué no querrá tener hijos? Porque es carísimo. Porque es carísimo tener un hijo. Economía. Por economía, ¿cierto? Porque es carísimo tener un hijo, ¿cierto? Cuesta mucho tener un hijo y por lo tanto no se sienten en las capacidades económicas para poder tener un hijo, por lo tanto lo postergan, lo cual también es bueno y malo. Habla de que quizás la educación sexual en Chile ha ido mejorando, los métodos anticonceptivos se han ido perfeccionando, lo que nos habla de una paternidad mucho más responsable, ¿cierto? Lo cual también ha sido un gran problema para las sociedades en vías de desarrollo y también para las sociedades tercermundistas, ¿cierto? Una paternidad responsable, ¿ya? Dicho esto, entonces, por lo tanto, también podría ser bueno, porque esta gente está tratando de progresar, ¿cierto? Está tratando de incrementar sus ingresos económicos antes de poder pensar en tener un hijo, lo cual, dentro de todo, igual es bueno si lo piensan, ¿cierto? Porque así el hijo también va a tener una mejor calidad de vida y todos ganamos al final de cuentas, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar quizás con esa gente que quizás se les pase el tren, por así decirlo, y ya no estén en edad fértil para poder tener un hijo? Va a ser población, ¿cierto?, que va a generar excedentes, de alguna forma. No es excedente la palabra, es otra. No importa cuál es la palabra. Pero la cosa es que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿ya? Y diciendo esto, chicos, entonces, por lo tanto, ojo, que todas las cosas que hemos conversado acá, todas las teorías, los buenos, los malos, los problemas, las soluciones, que hemos presentado acá, lo hemos hecho a partir solamente del análisis de estos números. Nos trasladamos desde lo cuantitativo a lo cualitativo y de ahí nos pusimos a teorizar. Lo cual, esa es la gracia de estas tablas, ¿cierto? Que nos permiten generar teoría, nos permiten generar problemas, nos permiten generar soluciones para ciertos rangos de edad y de análisis. ¿Ok? Dicho esto, chicos y chicas, entonces, el gran problema que está presentando Chile en la actualidad es que tenemos a mucha gente en esta edad, ¿ya? Lo cual no es tan malo. De hecho, lo ideal es que todas las pirámides de población siempre se mantengan que esta población sea la que sea de más cantidad, porque así permiten mantener y solventar a la gente que va a venir después y también a la La gente que ya vive, economía. ¿sí? Entonces, dicho esto, el gran problema que tenemos que solucionar en este pilar, el gran problema que tenemos que darle solución a esta gente que tenemos en la mayor cantidad, ¿cuál creen que es ustedes? Se los digo al tiro, el desempleo. El desempleo, la desocupación, es el gran problema que se enfrenta en la edad que la gente es económicamente activa. ¿Qué significa que una población sea Uf, económicamente activa? Que tiene la capacidad de poder trabajar, ¿cierto? Pero el problema es que muchas veces pasa que hay gente que no está trabajando y esto está generando problemas tanto para los jóvenes que vienen antes también para los abuelitos que están al final, ¿cierto? Porque no estamos cotizando en la AFP y si un trabajador no cotiza en la AFP, los abuelitos también se ven perjudicados su salud, ¿cierto? Esa es la gracia de la AFP un poco, ¿cierto? Entonces, hay que también tener en consideración ese problema, ¿cierto? Que la desocupación del grupo hábil o apto para trabajar también genera problemas en las otras dos grupos de población. No es menor tenerlo en consideración. Entonces, analicemos Chile. ahora Chile. Entonces, analicemos ahora este gráfico, ¿cierto? Este gráfico que es diferente porque lo que vimos anterior era una tabla de datos, acá tenemos un gráfico, ¿cierto? Que nos muestra en porcentaje la tasa de desocupación tanto en las regiones como en todo el territorio nacional. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de analizar un gráfico, chicos y chicas, es mirar la simbología. Esta es una simbología bastante corta, ¿cierto? Simplemente tenemos la tasa de desocupación regional, la cual nos muestran estos pilares, ¿cierto? Y esta línea que atraviesa todos estos pilares es el total nacional. O sea, podríamos decir que es la media, ¿cierto? Es lo que divide el bien y el mal, en dónde deberíamos estar y no estamos, etc. Pero no es tan así. Veámoslo. Ahora bien, dicho esto, entonces comencemos a analizar el gráfico. ¿Cuáles son las regiones que presentan una menor tasa de desocupación? Oye, ¿qué hora es? Aysén. Las 12:27. Chiquillos, ¿saben qué? Analicemos este gráfico la próxima semana, porque si no me voy a atrasar mucho con el otro curso. Vamos a ver gráficos de este tipo durante toda la unidad, así que no se preocupen, ya vamos a seguir con esto. Sí. Eh, bueno, me disculpo más que nada por la clase, quizás me hubiera gustado seguir conversando con ustedes, pero como les digo, ya estoy muy atrasado. El querido octavo A.
Ya saqué la lista. Entonces ahora, recuerden que tienen hasta el domingo de esta semana para hacer el web quiz que ya les mostré al principio de la clase. Es cortito, no creo que se mueren mucho y es bastante divertido también, si lo piensan. Así que eso, me despido, que tengan lindo fin de semana, que descansen y espero que ustedes también y sus familias